probabilística. Es una encuesta, prefiero que no sea probabilística. Las preguntas que tenemos que hacer tienen que estar enfocadas y alineadas con el marco teórico. Entonces hoy vamos a terminar el marco teórico y vamos a ver qué preguntas son las que vamos a hacer. ¿Ok? Siempre alineado a lo mismo. Inclusive cuando ustedes presenten su tesis al tribunal, quiero que empiecen por ahí, por la alineación de la investigación con su marco teórico. ¿Ok? Yo lamentablemente no he tenido toda esta semana mucho ánimo. Milú, no he tenido mucho ánimo eh, de escribir y tengo que escribir, tengo un montón de cosas que escribir que no lo he hecho. Pero mi propósito con ustedes es ese, ayudarles a desarrollar un buen marco teórico, que es fundamental. La parte metodológica va por la investigación que ustedes tienen que desarrollar, pero una investigación diseñada dentro del marco teórico, no separada del marco teórico. Creo que voy a tener que comenzar mientras Eddie aparece y él se nos va a unir después. Pero el marco teórico que se arregló igual estaba mal. A ver, ¿cuándo me pasaron ustedes el marco teórico? No sé, pero ahí le pasó que ahí yo le puse teoría de la población de Malthus, lo de la teoría de Domar y Harrod y lo del modelo de Solow. Ok, eso está bien, eso está bien. Además nos faltaría ahí es la parte de, esencialmente la parte demográfica. Pero vamos a instrumentar ese marco teórico, que es lo que yo quiero hacer. Vamos a microfundamentar el marco teórico. Cuando hablamos de microfundamentar, estamos hablando de usar el instrumental de microeconomía para entender lo que es la macroeconomía. ¿Ya? Entonces, vamos viendo primero lo que es la función de producción. Y cuando vemos lo que es la función de producción, debieron habértela enseñado en microeconomía. Nosotros decimos que el producto total, te lo voy a poner por acá, el producto total podríamos en un marco macroeconómico decir que es el PIB. Esto es igual a el capital utilizado o va a ser función, pongámosle un lenguaje mucho más apropiado, va a ser función, ok, del acervo de capital que se disponga, ponderado por la productividad del capital
del factor productivo trabajo, ponderado por la productividad del trabajo, y de los recursos naturales. Pero no vamos a incluir los recursos naturales acá, vamos a trabajar solo con dos factores, que es un poco más simple el problema. ¿Ok? Entonces, en este gráfico, ¿qué es lo que vamos a suponer? Si el capital, la productividad del capital y la productividad del trabajo son constantes, entonces el producto total va a ser función del factor productivo trabajo. ¿Ok? Y es lo que vamos a analizar en este gráfico. Este es el gráfico que nos representa cómo crece la producción o cómo crece el PIB, si queremos verlo desde el punto de vista macroeconómico, a medida que aumenta las dosis de trabajo. Si hay un trabajador, si hay dos trabajadores, si hay tres trabajadores, si hay N trabajadores. Es interesante y es importante entender la teoría de la producción como función del trabajo para poder explicar y entender aquello que ustedes tienen en su tesis. Entonces, veamos desde un principio. La función de producción tiene un comportamiento más o menos en este sentido. ¿Qué forma vamos dándole a esta curva? Todo esto es bueno que lo tengamos también en el marco teórico. Por eso les digo que el marco teórico vamos a construirlo todos. ¿Qué forma vamos a darle acá? En primer lugar, si el factor productivo es 0, el producto total será 0. ¿Ok? No puede haber producción si no hay un factor trabajo que le impulse. Sin embargo, al principio, la función de producción crece de manera acelerada. O la función de producto total crece de manera acelerada. ¿Eso debido a qué? Debido a que mientras haya exceso de capital, cada nuevo trabajador que se incorpora va a producir más que el anterior. Aquí estamos hablando de productividad creciente. Vamos a llegar a un punto de inflexión en el cual esta curva va a cambiar de concavidad
y va a comenzar va a crecer de manera desacelerada, cada vez más lento hasta llegar a un punto máximo. A partir del cual, si yo sigo aumentando el factor productivo trabajo, mi producto total, en vez de crecer, va a comenzar a bajar. ¿Qué es lo que determina este comportamiento del trabajo como factor productivo y del PIB como un elemento que depende de los factores productivos? Esperemos que entre. Hola Eddie, ¿cómo estás? Habíamos comenzado con Margarita ampliando un poco el marco teórico. Yo no he revisado el marco teórico que ustedes me mandaron. Simplemente he estado corrigiendo las cosas al principio, pero quiero que tengan ustedes muy claro ese marco teórico. No solamente decir vamos a usar a fulano, mengano, sutano y perencejo, sino que tenemos que describirlo en la tesis. ¿Ok? Es decir, una buena parte de la tesis es el marco teórico. Ya habíamos arrancado con la función de producción. La función de producción que ustedes debieron haber visto en microeconomía, nosotros podemos trasladarla hacia una visión macroeconómica. Y es lo que estoy haciendo acá. La estoy usando para microfundamentar una visión macroeconómica determinada. La macroeconomía va más allá de la macroeconomía keynesiana. ¿Ok? Podemos también ver la macroeconomía desde el punto de vista micro. Aquí, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Pues esto es el producto total, que puede ser un solo bien o puede ser una canasta de bienes. Y este producto total va a depender básicamente de tres factores productivos. Aquí solamente vamos a trabajar con dos para simplificar las cosas. El uno es el factor productivo capital, ponderado por la productividad del capital, y el otro es el factor productivo trabajo, que es el con el que estamos trabajando en este momento, ponderado por la productividad del trabajo. En este escenario vamos a suponer como constante el capital, la productividad del capital y la productividad del trabajo. Lo suponemos constante, no son constantes. Lo suponemos constante. ¿Cuál es el objetivo de suponerlo constante? Poder aislar la variable y poder trabajar con una sola variable y ver cómo se comporta la variable independiente, que es el producto total, cómo se comporta respecto de la variable dependiente trabajo. Para poder hacer eso tenemos que recurrir al famoso ceteris paribus. Es decir, todas las demás variables independientes, que las tenemos acá, las consideramos como constantes. Al considerar todas las variables como constante y dejamos una sola trabajando, entonces vamos a tener una función de producción que es la que hemos pintado aquí. El producto total o el PIB, si ustedes quieren, como función del trabajo. Y decíamos que cuando no existe trabajo, pero hay un acervo de capital que está fijo, ese acervo de capital no sirve de nada,
no produce nada. Esa tecnología no produce nada sin trabajo. En la medida que nosotros vamos aumentando el factor trabajo, la productividad crece. Hay una productividad que es creciente en términos de que el producto total crece más rápido que el factor productivo trabajo. Hay una segunda etapa donde la productividad es decreciente. ¿Por qué? Porque cada vez que aumentamos factor productivo variable, el producto total crece, pero cada vez menos, y por lo tanto tenemos una productividad decreciente. Llegamos al punto de producto total máximo. Esto es el horizonte del producto total en función de nuestros factores productivos disponibles. Hemos alcanzado ese horizonte, hemos alcanzado aquí, vamos a pintarlo en otro gráfico, ahí hemos alcanzado este horizonte que tenemos acá. Vamos a ponerlo en otro gráfico. Y tenemos trabajo. Aquí tenemos capital. Y estamos acá. Cuando llegamos a este límite, hemos llegado a nuestra frontera productiva. ¿Qué significa esto? Que no puedo seguir aumentando la producción. Que si yo sigo aumentando el factor productivo trabajo, hasta aquí va a llegar mi producción. De aquí en adelante no puedo pasar. Puedo aumentar el número de trabajadores, pero esos trabajadores no van a producir nada. ¿Y por qué no van a producir nada? Porque ya el factor productivo capital, que lo consideramos como constante, ya está saturado. Ya no hay espacio para nuevos trabajadores. Entonces, ahí es donde vienen los problemas de desempleo. Ahí es donde vienen los problemas de salario. La gente pelea por un puesto que no existe y el puesto es de aquel que está dispuesto a trabajar por menos. ¿Cuál es la razón? Que la oferta de trabajo es mucho mayor que la demanda. Y el equilibrio en el mercado de trabajo se lo logra a través del ajuste salarial hacia la baja. ¿Ok? Es lo que pasa en nuestros países, es lo que pasa en Ecuador. Aumenta el número de trabajadores, sigue llegando la migración y ellos buscan mejores oportunidades y probablemente encuentren mejores oportunidades en la medida que haya inversión, que haga que esta frontera se expanda. ¿Cuál es aquí el efecto de la inversión? Aquí el efecto de la inversión es esta. Yo aumento la inversión, por ejemplo, en esta dimensión. Aquí, por ejemplo. Y entonces yo voy a correr mi frontera de producción, no solamente que voy a tener un producto más alto, más lejos del origen,
sino que también puedo dar cabida a nuevos trabajadores. Pero yo solamente puedo dar cabida a nuevos trabajadores en la medida que el factor productivo que estoy considerando como constante deje de ser constante y comience a aumentar. Mientras eso no ocurre, yo tengo este fenómeno aquí. Aquí ya saturé el capital. Ya no tengo espacio para nuevos trabajadores. Y tampoco tengo espacio para aumentar el producto total, para que el PIB aumente. Yo puedo tener todos los trabajadores del mundo, pero aquí el PIB no va a aumentar. ¿Por qué? Porque esos trabajadores no tienen oportunidades de trabajo. ¿Quién da las oportunidades del trabajo? La inversión. Entonces, si no hay nuevas inversiones que hagan crecer el acervo de capital, no hay espacio para nuevos trabajadores. Vamos viendo ya entonces el problema nacional que genera migración. ¿Hacia dónde migra la gente? Hacia donde hay inversión. ¿Ok? ¿De dónde se va la gente? De donde no hay inversión. Porque en la medida que no haya inversión, tampoco hay oportunidades de trabajo. Y entonces lo que pasa es que los salarios se deprimen, bajan, porque cada vez hay más oferta de trabajo para una misma demanda. ¿Cómo definimos la teoría del salario? A partir precisamente de la función de producción. Si ese es mi producto total, aquí voy a tener mi producto marginal. Esto es mi producto marginal. En la medida que la productividad es creciente, el producto marginal es creciente. En esta parte de aquí, yo tengo que el incremento yo tengo acá que el incremento del producto total o del Producto Interno Bruto es mayor ay, carajo. Que el incremento del trabajo. Por eso la productividad es creciente. Cada nuevo trabajador que se incorpora produce más que los anteriores. En esta área de acá, ocurre exactamente al revés. Cada nuevo trabajador que entra, el PIB crece menos de lo que crece el número de trabajadores. Y en este sector de acá, la productividad es simplemente negativa. ¿Por qué? Porque
todo aumento en el trabajo simplemente conducirá a una disminución en el producto total. En otras palabras, yo aumento el número de trabajadores, pero el producto no solo que no aumenta, sino que va a comenzar a disminuir. Aquí me falta una tercera curva que vamos a ponerla, que es el producto medio. No se las voy a explicar hoy en toda su dimensión. ¿Qué me representa la curva de producto marginal en su fase decreciente a partir del punto donde se iguala con el producto medio? Esta curva de acá, en esta fase de acá, perdonen un segundito. Esta curva, en esta fase de aquí, es la curva de demanda de trabajo. Perdón, sí, demanda de trabajo. Y la demanda la tenemos que ver como cantidad y como precio. ¿Cuál es el precio? El salario. ¿A qué es igual el salario? Entonces tenemos que decir que el salario es igual al producto marginal del trabajo. Empieza a correr los últimos 10 minutos, ¿ah? Entonces, ojo. El salario, Buenas tardes. ¿Usted quiere que plasmemos la teoría del salario como tal en el marco teórico? exacto. Ok. Esta es la teoría neoclásica del salario. A algunos no les va a gustar, por ejemplo, los de la nueva ola de socialismo del siglo XXI y todo lo demás, se oponen a la teoría del salario, pero es la única que hay. ¿Cuál es la otra? La marxista. Pero resulta que tú tratas de operar con la teoría marxista y te das contra el piso. La teoría neoclásica del trabajo, ¿qué es lo que te dice? El salario está determinado por la productividad marginal del trabajo. Es decir, a ti te van a contratar para hacer un determinado trabajo si lo que tú vas a producir en adición a lo que ya hay es por lo menos igual o menor que tu salario. Veámoslo de otra manera.
Veámoslo aquí. Ese es el producto marginal del trabajo para este nivel de trabajadores. Y este es el producto total. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un determinado número de trabajadores. El último trabajador que contratamos aporta con este producto. ¿Cuál es el salario máximo que puedes pagarle? Esto que le está produciendo. ¿Qué ocurre si el salario está arriba de este nivel? Resulta que le está produciendo menos de lo que gana. Si tú produces menos de lo que ganas, ¿cuál es el resultado? Te despiden. Porque del mismo cuero salen las correas, es decir, tu salario sale del producto total. Y si tú al producto total estás aportando menos de lo que recibes, pues simplemente le estás quitando a otros factores productivos parte de lo que a ellos les corresponde. ¿Ya? Es así de simple. Entonces, si la productividad del trabajo sube, los salarios suben. Si la productividad del trabajo baja, los salarios bajan. Y aquí podemos plantear lo que les estoy diciendo de otra manera. Imaginémonos a ver, la misma curva, pero vamos a echarla para arriba y vamos a echarla hacia la derecha. Y vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un color azul para distinguirla de la otra. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Cómo es que esa curva que antes tenía esta forma, ahora está desplazada hacia la derecha y hacia arriba? ¿Qué implica desplazarse hacia la derecha? Que ha aumentado la capacidad de dar empleo. ¿Qué significa que se ha desplazado hacia arriba? Que ahora tienes una mayor capacidad de producción. Antes tu límite en la producción estaba acá, ahora tu límite en la producción está acá arriba. Para que esto ocurra, ¿qué tiene que haber ocurrido? Tiene que haber aumentado el capital o la productividad del capital o ambos elementos a la vez. Este es el producto de la inversión. Este punto que teníamos acá se va a trasladar más o menos aquí. Entonces vamos a tener otra curva igualita que esta, pero desplazada hacia arriba, hacia la derecha y más acá. Vamos a marcar esa curva con color azul.
Y entonces aquí tenemos una nueva curva de productividad marginal del trabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, el desplazamiento de esta curva también va a generar un desplazamiento de esta otra. Esto se va a desplazar hacia arriba, se va a desplazar hacia la derecha. Y entonces vamos a tener una nueva curva de demanda de trabajo. ¿Ok? ¿Qué característica tiene esta curva de demanda de trabajo? ¿Qué diferencia hay de esta a esta? En primer lugar, tienes niveles salariales bastante más altos. Aquí partes de este nivel salarial. Es el salario máximo que tú podrías tener con esta curva. Aquí tienes un nivel salarial más alto. ¿Cuál es el segundo efecto que tienes? Antes este era tu horizonte de empleo. Ahora tu horizonte de empleo viene hasta acá. Y también tienes una mayor producción, un crecimiento en el PIB. Antes el PIB llegaba hasta aquí, ahora el PIB va a llegar hasta acá. Esto es lo que, de acuerdo a la teoría neoclásica, la teoría del salario neoclásica, es lo que determina las condiciones no solamente salariales, sino también las condiciones de empleo. ¿Dónde el empleo se expande? El empleo se expande donde hay inversión. Donde no hay inversión, los salarios se deprimen. Es decir, puede que haya gente que consiga trabajo, pero a salarios tremendamente bajos. ¿Por qué? Porque la productividad del trabajo es muy baja.